Juan Soto Ibar, seguimos en línea clara. Estamos comentando sobre tu obra Arte en las redes, estamos hablando de la importancia del lenguaje, hemos hablado de la postcensura, eh, eh, comentábamos acerca de la importancia del lenguaje, eh, la importancia también del lenguaje inclusivo, y en tu obra leemos una referencia a Jonathan Haidt, de su obra La mente de los justos, eh, muy interesante la lectura de Haidt acerca de que la opinión no viene guiada tanto por la razón, sino por los sentimientos. Sí, eh, sí, bueno, las investigaciones de Jonathan Haidt han sido muy interesantes, sobre todo para estudiar, se me acaba de caer su libro, han sido muy interesantes las investigaciones de Haidt para estudiar cómo funciona la mente moral. Lo que dice Haidt va más bien referido al pensamiento moral, a cómo funciona y a cuál es la relación que hay entre lo irracional y lo racional, entre lo emocional y lo racional, ¿no? Él dice que las dos partes son una simbiosis y no una batalla entre ellas, y que la parte emocional suele tomar las decisiones morales y luego la parte, o sea, la parte emocional toma las decisiones morales y la parte racional las justifica después. Entonces esto lo demuestra con muchos experimentos psicológicos, etcétera. Luego se ve es muy palpable en muchos de los debates que hay en las redes sociales sobre temas, pues, desde estos de lenguaje inclusivo, género, etcétera, a muchos Ujú. otros políticos, etcétera. Lo que se ve es que mucha gente toma la decisión moral, es decir, sabe lo que piensa antes de haberlo pensado, es la emoción la que está conduciéndoles a una... Y hablo en tercera persona, pero esto nos pasa a todos, ¿sí? Es la emoción la que nos conduce a tomar una decisión, y luego intentamos justificar por qué pensamos esto usando la razón. O sea, primero ya hemos tomado la decisión, en lugar de tomarla racionalmente y luego apasionarnos por ella, parece que sucede justo lo contrario. Ujú. En relación con esto, estamos haciendo mención. Me gustaría también que hicieras una pequeña reflexión sobre bueno, lo que Sartori denomina el homo videns. Sí. Bueno, es una buena metáfora de un tipo de ser humano muy, o sea, casi es tentador, ¿no? Hablar de un paso más en la evolución en el que la pantalla se convierte en una parte del organismo, ¿no? Y es un ser humano que mira a través de imágenes, o sea, que piensa, que ve el mundo a través de imágenes. Y esto, claro, tiene un gran impacto en lo que estábamos diciendo justo ahora de obrar por emociones. Lo que dice Haidt es que siempre es así, o sea, que no hacen falta tampoco una tecnología para que hayamos derivado en un homo videns, ¿no? Que solo mira las imágenes y siente cosas Ujú. y no es, y está como impedido por estas pantallas para el pensamiento racional. Lo que dice Haidt es que posiblemente el cerebro siempre ha funcionado así, pero sí que es una buena metáfora para hablar de una sociedad que, al someterse tanto tiempo a las imágenes, al intentar pensar en imágenes, no es capaz de unirlas, no es capaz de... es una sociedad antinarrativa, es una sociedad que funciona por foto fija, por imágenes de gran impacto emocional, y esto se ha visto con casos como el del niño Aylan, que apareció muerto en una playa y que durante una semana parecía que nos importaba mucho los refugiados, todo el mundo estaba así, y bueno, pues enseguida llegó otra imagen que sustituyó a esta y lo que nos preocupaba era otra cosa, ¿no? Ahora estamos con el coronavirus, pues mira, ciudades fantasmas, etcétera, la gente se asusta, pero eh, la semana pasada eran los incendios de Australia, en fin, que el Homo videns es un tipo difícil de difícil de mantener concentrado, y eso es un problema para los debates públicos primero y para la política después. Claro, eso está relacionado con el concepto de guerra cultural al que hacíamos mención anteriormente, ¿no? Sí, eh, bueno, tiene relación con la guerra cultural, porque la guerra cultural es un tipo de enfrentamiento dialéctico en el que la parte visible del pensamiento ideológico cobra una importancia desmesurada.
Entonces, en una guerra cultural, al final, hasta la música que uno escucha parece que le retrata y que le hace tomar una posición que a lo mejor no es la suya, ¿no? Si es la guerra cultural se mueve, se lucha por unas reglas que suelen ser las de la tribu, y la tribu se caracteriza, como dice Pierre Bourdieu, por distinguirse visiblemente de la tribu rival. Ujú. Y esto, aunque no siempre sea, digamos, la forma en la que llevas el pelo, o sea, esto se ve con los abertzales, ¿no? El abertzale es que es visible visualmente. O sea, Sí. tú antes de saber que una persona... Luego puedes equivocarte, porque alguien puede ir así y no tener ese tipo de ideología, pero digamos en una muestra estadística podríamos ver a un pijo, sabemos lo que vota la gente solo con verla muchas veces, ¿no? Y esto en el plano no, digamos, de la indumentaria o de la apariencia, sino en el plano del lenguaje que utilizan, en el plano del humor del que se ríen, de la música que escuchan, del cine que ven, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, al volverse todo tan visible, cuando tenemos que alardear de lo que estamos escuchando en las redes sociales o leyendo, de lo que nos hemos comprado, etcétera, al final lo que hace es separar más todavía las tribus, hacer más precario el espacio de lo común. Relacionado con esto que lo vas a hacer más pequeño, espacio de lo común, ¿tienes la sensación de que este Homo Videns, esta guerra cultural a la que hacíamos mención, está íntimamente relacionado o impulsa estas nuevas revoluciones, como puede ser el feminismo, el movimiento feminista, o el impulso, o la recuperación de ese movimiento feminista? ¿Crees que puede tener que ver, estar interrelacionado? Bueno, feminismo Y nunca si está conseguido relacionado, ¿cómo manifestaciones. estaría relacionado estas nuevas revoluciones a las que en alguna entrevista entiendes que, o dices, o crees, o que son liberales, de corte liberal? ¿Cómo podría estar relacionado con el Homo Videns y con esta guerra cultural? Bueno, te iba a decir que el movimiento feminista nunca había conseguido manifestaciones tan masivas. Uh-huh. El 8 de marzo era una cosa pues más pequeña, más, no sé, solía ir gente más mayor, que más joven, ¿no? Era, sí iban madres con sus hijas y cosas así, o con sus hijos también, pero era una cosa más pequeñita. Lo masivo tiene mucho que ver también con la fuerza sugestiva que tienen las imágenes de las multitudes. Esto en Cataluña se ha visto mucho con el proceso independentista, o sea, cuando Artur Mas ve esas masas gigantescas independentistas en la diada de 2010, es cuando empieza a escorar hacia la independencia de su partido. La imagen de la multitud es muy sugestiva, pero esto es muy anterior a la sobreabundancia de imágenes en la que estamos hoy. De hecho, todos los regímenes totalitarios del siglo XX han empleado la imagen con este fin. Esto lo descubrieron los fascistas italianos, ¿no? Que el poder de la sugestión de la multitud, aquello de las noches de antorchas de los nazis en Alemania, en fin, la cartelería soviética, hay mil ejemplos, ¿no? El cine, hay mil ejemplos en los que una postura política, normalmente desde el poder, que quiere que la gente, que quiere implantar un pensamiento único, utiliza un lenguaje distorsionado, que esto es lo que estudia Klemperer en LTI, la lengua del Tercer Reich, y imágenes de sugestión multitudinaria, ¿no? Entonces, en los movimientos sociales que hay ahora en marcha, sin ser totalitarios o sea, sin entrar en esa comparación odiosa, sí se ve que el poder de sugestión de la masa, de lo que llaman la efervescencia colectiva, es lo que distingue movimientos que están en marcha de movimientos que están intentando estar en marcha. Se ha visto también, por ejemplo, con Vox. O sea, Vox apareció al mismo tiempo que Podemos y durante muchos años ha sido irrelevante. ¿Cuándo ha dejado de ser irrelevante? Cuando han empezado a juntar gente en Vistalegre. Aquello fue como el punto de inflexión del crecimiento. O sea, ahí empezó el crecimiento exponencial del partido Vox. Hasta entonces
que se presentaban a las elecciones y les votaban 4 gatos, no eran irrelevantes. Pero claro, ellos aprovecharon muy bien eso. Ellos en cuanto llenaron Vista Alegre dijeron, hemos llenado Vista Alegre, somos una multitud. Y aquí empezó la sugestión. No podemos liberarnos de eso. Cuando vemos a mucha gente haciendo algo, algo nos empuja a la imitación o a la discreción, ¿no? A no levantar la voz contra eso porque nos pone en peligro a nosotros. Esto es lo que estudia en la espiral del silencio Neumann. Sí. Para ir terminando, Juan, ¿tienes impresión de que estamos asistiendo al final de los estados-nación tal y como los conocíamos? Yo creo que ya hemos asistido. Desde 1989, la revolución neoliberal, por un lado, la revolución neoliberal es antiestatal, no me sale la palabra, está contra digamos, que se pone al Estado como superior. Y por otro lado, la globalización, el proceso de globalización ya masiva con las comunicaciones de los mercados, ha hecho que el Estado sea irrelevante. O sea, en los grandes movimientos, a no ser que seas Estados Unidos o China, un Estado súper gigantesco, tú no tienes ningún poder. España, aunque esto se ha visto con los partidos bolivarianos de América Latina, han tenido, mientras han estado varios países gobernados por partidos bolivarianos y unidos en torno a Cuba, más o menos han podido plantar cara bastante precariamente a un sistema contra el que querían luchar. Pero esto es imposible. Y pasa lo mismo con la extrema derecha en Europa. O sea, si en Francia, Italia y España, por ejemplo, gobernase la extrema derecha, sería algo muy peligroso. Pero si de pronto en Grecia o en Bulgaria o en Polonia gana las elecciones un partido así o un partido comunista o lo que sea, pues es que tiene muy poco que hacer, porque el Estado-Nación ya no tiene. O sea, un Estado fuerte es un Estado de corporaciones multinacionales. Por los Estados Unidos es un Estado fuerte, China es un Estado fuerte, etcétera. De hecho, la respuesta nacionalista que se ve efervescente en Europa, el hecho de que tanta gente esté como aferrándose al patriotismo ahora, evidentemente es una respuesta a allá 2, 3 décadas en las que el Estado ha ido volviéndose, pues la pérdida de soberanía del Estado ha sido brutal en el mundo globalizado. Y bueno, pues sí, ya llegamos tarde para decir qué va a pasar. Yo creo que ya estamos al final de ese proceso de hecho y quizá ahora estamos retrocediendo hacia una vuelta del Estado-nación o de la nación sin Estado, que no sabemos tampoco por dónde nos va a llevar. Pero vamos, yo creo que ya estamos en otro momento. Nos gusta, para cerrar las entrevistas, preguntar a nuestro entrevistado, en este caso tú, ¿cuál es tu sensación o cómo ves el futuro más próximo o a una década vista o los próximos años? ¿Eres optimista con respecto al futuro? Bueno, no soy fatalista, porque siempre puede aparecer algo que lo cambia todo para bien, y esto ha pasado en la historia millones de veces. O sea, Stefan Zweig se suicidó en el año 42 porque creía que Europa iba a ser conquistada totalmente por el nazismo. O sea, para él Europa había terminado, se fue a Brasil, dijo que era el país del futuro, pero se suicidó totalmente pues por un exceso de fatalismo. Bueno, pasaron una serie de cosas inesperadas cuando él se suicidó, después de que él se suicidara, y el nazismo cayó desmoronado. O sea que nunca se sabe. Digamos que soy pesimista, pero no fatalista. Pues nos quedamos con ese mensaje de que no eres fatalista. Esperemos que los próximos años, digamos que salgamos de una vez de la crisis económica anterior y no empecemos otra. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Elina Clara, Juan Soto Ibarz. Ha sido un placer entrevistarte.
Un gustazo, Alejandro. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Saliendo disparado, echándole candela cuando nunca lo ha logrado, llenando ese vacío que le hizo crecer dormido, escalando las murallas que recuerdan lo prohibido, tan recurrente, riendo entre tanta gente, con la risa fue creciendo aparentemente, pero hay que parar, echar tiempo y respirar, es lo que hacía falta, sonreír e imaginar. Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar, el sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar, porque hoy te invito a volar y llegar más allá de los límites de esta ciudad, all night, y no te arrebatarán la ilusión de dirigir tu ciclo vital, pasando de todo aquello que está mal. Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal. Y que hay de esos que eligen su destino, los que le marcan y dirigen el camino, pero ¿cómo va a avanzar si no puedes soñar? Si nunca escuchas su voz, si nunca escuchas al que piensa diferente, ni ayudas al de frente, ni compartes con la gente, y así tan sordo, tan de negro corazón, se pudre tu egoísmo cuando gritas mi interior. Voy sintiéndome fuerte, hoy camino de frente, ¿quién agarra su suerte? Ve que su mundo crece, voy sintiéndome fuerte, hoy camino de frente, ¿quién agarra su suerte? Ve que su mundo crece.